Primeramente no porque yo se la dé, a Él le pertenece ya por los Amén. siglos de los siglos, ¿verdad? Señor, claro que sí, mi rey. Dios siempre me impresiona, no por mí, obvio, Dios me impresionó, a mí me impresiona y por lo que hizo en mí tengo entendido y por creído que para Dios no hay nada imposible. Amén. Por mí, ya, para mí, todo lo que Él hizo por mí, yo digo, Señor, un paralítico es chiquitaje, porque si por lo que vos hiciste en mí, un ciego, de nada. Pero acabo de subir y Dios me impresionaba como Él los ama, como Él los quiere, como Él siempre tiene ese sentir con ustedes. Por ahí ustedes no se ven así, pero Él tiene una claridad. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Él tiene sus ojos en llama. Cuando Él nos mira, su fuego en su mirada nos ama, nos purifica, nos ve limpio, nos ve sano, nos ve como Él realmente nos ve. Y es hermoso como Él nos ve. Como Él nos ve, iglesia. Yo quería compartirle esto. Sonría porque Jesús los ama. Amén. Muchas veces Dios me pone palabras de estudio para compartir. Hoy Dios me tocaba el corazón con algo diferente. Hoy Dios me ponía en el corazón compartirle una pequeña historia de un mundo sin héroes, que es un mundo donde yo me crié. Yo me crié con una familia grande, padre, madre y hermanos, pero solo. Porque nosotros nos criamos peleando por nosotros mismos, por nuestra propia conveniencia. Jamás nos importamos por el otro, y hablo de mi familia. Éramos muy desinteresados en amar al otro. No nos importaba estar bien nosotros, y éramos una familia grande, 6 hermanos, 8 hermanos, padre y madre. Sin embargo, cada uno estaba en la suya. Ninguno se conocía en el interior, en el corazón como hermano, ninguno se conocía, y estábamos viviendo en el mismo techo, en diferentes mundos, en el mismo techo. Y yo me crié siempre viendo los ejemplos de vida. Dios siempre tuvo misericordia conmigo porque Él me mostraba los ejemplos de vida, y a través de los errores de los ejemplos de vida yo aprendía muchísimo. Aún me sigue pasando, no por juzgar, sino por aprender. Es decir, esto no lo tengo que hacer porque veo las consecuencias de ese acto. Entonces aprendí mucho por mis hermanos. Yo siempre los admiraba. Ellos nunca se dieron cuenta, pero yo siempre los admiraba. Desde el más grande hasta el más chico, hasta hoy en día yo los sigo admirando. Admiro su corazón, admiro su manera de ver, hasta admiro su sabiduría a la hora de pensar. Yo admiro mucho a mis hermanos, pero nunca tuvieron el papel de héroe en mi vida. Yo siempre los admiré, pero nunca tuvieron el papel de ser un héroe para mí, porque nunca estaban para mí. Hasta que lo conocí a Él. Cuando lo conocí a Él, hablando del Señor Jesucristo, encontré mi más grande héroe. Encontré lo que no existía y lo que no existe en el mundo. Encontré a un Salvador. Si se lo quiere imaginar así, encontré a Superman. La diferencia es que el superpoder no era rayos láser,
no era superfuerza, no. El poder más hermoso que Dios me mostró fue su amor, fue su misericordia, fue como Él dedicaba su corazón a mis anhelos, a mis sueños, como Él dedicaba su tiempo, su amor y su misericordia en mí, que yo no lo valía. Por lo menos eso es lo que yo creía. Pero para Él parecía que sí. Tuve un año congregándome en el principio cuando conocí a Dios, con ese fuego del primer amor, buscando de Él, buscando su presencia, sin darme cuenta que Él estaba haciendo cosas hermosas en mi vida. En un momento desvié la mirada, miré los defectos del hombre y enojado en mi corazón me aparté. Ese error me costó 12 años de tiempo en la casa de papá. Fueron 12 años que yo estuve sin techo, sin hogar, pero no sin héroe. Una vez yo estaba sentado en mi ranchito de madera, donde yo me juntaba con mis amigos a drogarme, a perder el tiempo en mis vanidades, en lo que yo quería hacer. Y había como 7 u 8 sillas. Y yo tenía 50 pesos en el bolsillo y tenía hambre. Entonces fui y compré un paquete de salchicha y un cuarto de pan. Llegué a casa, me senté en la silla, alrededor de todas las sillas vacías, y me hice un sándwich con las salchichas. Ni mayonesa tenía. En ese momento, cuando muerdo el primer bocado, en el corazón siento que en una de esas sillas Él estaba sentado y me estaba mirando y me sonreía. Una de las experiencias más hermosas e inolvidables para mi vida, porque yo, como les digo, me drogaba, estaba en mi vanidad y yo no le estaba dando bola a Él, pero se ve que Él sí a mí. Y Él me miraba con ese rostro, porque yo no lo veía, pero lo sentía en el corazón, con ese rostro de cómo te amo, qué buena persona que soy. Y yo decía, Señor, ¿qué haces acá? Yo comiendo. Ustedes se imaginan la situación en un rancho de madera que se llovía por doquier, que realmente no era digno de que el Rey de Reyes y Señor de Señores se siente ahí. Sin embargo, Él me miraba con esa expresión de orgullo, con esa expresión de amor y con su mirada y con su sonrisa me decía, qué buena persona que sos. Yo lloraba, no podía ni siquiera ni hablar, lloraba, porque fue impresionante el amor de Dios en ese momento. Fue impresionante como ese día, yo sin darme cuenta, recibí la visita de mi más grande héroe. Y así fue, y fui viendo, y fui aprendiendo de Él. Que Él no se fijaba en los errores, que Él no se fijaba en todo lo que yo era, sino en lo que iba a hacer. Él se fijaba en la entrega que yo iba a tener a futuro en su corazón. Él se fijaba en el tiempo que yo le iba a dedicar. Hoy me doy cuenta. Hoy que se los comparto a ustedes, acá en este momento yo me doy cuenta en todas las cosas que Él se fijaba cuando Él me miraba. Yo veía al Emilio que se drogaba, que era un total mamarracho, que no servía para nada, más que para hacer maldades y vanidad. Pero Él se fijaba en este varón que hoy está acá arriba compartiéndole de Cristo. Amén. Él se fijaba en eso. Yo le compartí a un hermano esta semana, porque fue una semana de mucha lucha, muchísima lucha. Y por ahí no lo notaron, pero yo también soy de la jugadora.
Con eso les digo todo. Yo también he tenido luchas, flaqueadas, debilidades, caídas. Pero la diferencia de por qué no se notaba era porque yo no me estaba mirando a mí. Yo estaba mirando al más grande héroe que tengo en la vida. Estaba mirando a aquel que murió en la cruz para que yo me pueda recuperar de toda caída. Aquel que derramó su sangre para que yo pueda estar más allá de los pecados en su presencia. Siempre Dios me remarca, siempre Dios me remarca lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Por qué? Porque es el acto más poderoso que alguien pudo haber hecho por nosotros. El amor de entregarse a sí mismo, y está escrito en el Evangelio de Juan. No hay mayor amor que aquel que muere por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si haced lo que yo mando. Esa es una promesa hermosa que Dios tiene, que Él cumple todos los días de nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros no vemos esas cosas. Vemos nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestros defectos. Nos sacamos el cuero a nosotros mismos porque decimos al final, yo te fallo. Al final, yo te erro. Sí, pero no tienen que prestarle atención a esas cosas. Tienen que darse cuenta del precio que el Señor Jesucristo pagó para que ustedes puedan volver a levantarse. El precio que Él pagó para que ustedes vuelvan a su presencia, al trono de gracia. Porque la misericordia de Dios se renueva todos los días. Pero ustedes lo tienen que probar si es así. A ver, Señor, tu misericordia se renueva todos los días, dice tu palabra. A ver, porque yo hoy pequé y peco todos los días. Y todos los días tengo defectos y errores que resaltan mi debilidad. Pero tu palabra dice, acercaos confiadamente al trono de gracia, con acciones de gracia. Entonces, debemos probarlo. Debemos intentarlo, hacerlo, para darnos cuenta que es verdad. Porque en la práctica nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios es verdad. No por la oída, no por la hablada, sino porque la vemos puesta por obra. Cada vez que usted vea sus defectos, su debilidad, cada vez que usted vean esas cosas que ustedes no puedan hacer, no se fijen en eso. Vayan al trono de gracia. Vayan a los pies de Cristo y dense cuenta, porque como yo me doy cuenta, que su gracia se renueva todos los días. Dense cuenta, véanlo, vívanlo, como el amor de Dios invade sus corazones a pesar de todos los errores, como el Espíritu Santo los visita sin que ustedes sean dignos, como a mí me pasa. Porque yo jamás he sido digno de su presencia, jamás lo seré. Pero eso no quita que Él me venga a visitar. Eso no quita que Él me ama igual. Entonces, no tengamos por vano, como dice la palabra, la cruz de Cristo, sino tengámoslos como el más poderoso acto que Dios tuvo para nosotros, la más poderosa herramienta que Dios puso para nosotros, el día de nuestra flaqueza, el día de nuestra debilidad. Porque cuando nosotros somos débiles es cuando más se glorifica la cruz de Cristo, hermano. Cuando nosotros caemos, más se glorifica la cruz de Cristo. Cuando nosotros cesamos en nuestra espiritualidad, en nuestra fidelidad, en nuestra firmeza espiritual, es cuando más se glorifica la cruz de Cristo. ¿Por qué dice la palabra? En tu debilidad yo me fortalezco. Pero si no acudimos a Él, ¿cómo se va a fortalecer? ¿Cómo vamos a obtener la perfección si no vamos al que nos va perfeccionando? Si no acudimos a la cruz de Cristo, entonces la estamos teniendo en vano. Si nosotros no nos apoderamos de las herencias que el Señor Jesucristo nos dejó en su muerte, en su sangre, estamos teniendo por vana la cruz
cruz de Cristo. No la estamos usando, hermano. Y es la más grande, poderosa herramienta que nosotros, los pecadores arrepentidos, tenemos. La herramienta más fuerte, la que nos quita el diablo de la oreja, es la cruz de Cristo. La que nos da un camino a ser mejores. Por eso yo lo tengo como mi más grande héroe. Porque a través de su sangre, Él me inspira a ser mejor persona. A través de sus consejos, sus palabras, Él me inspira a mejorar, a no ver mis defectos, sino a entregárselos en sus manos con la esperanza viva de todos los días que Él va a hacer algo para cambiarlo. Pero yo no me debo acusar, yo no me debo juzgar por esto. Simplemente debo reconocerlo en su presencia y tener la esperanza y la fe de que Él va a hacer algo. Amén. Por eso yo le quería compartir esta palabra que es muy famosa. Es famosísima, pero muchas veces no la ponemos por obra. La palabra está en Efesios 4:13. Es re simple. No hace falta mucha ciencia para entender esta palabra, pero hace falta ponerla por obra en los días de lucha, en los días de debilidad, para no tener en vano la cruz de Cristo, sino para hacernos propietarios de ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, porque para nosotros lo hizo. Entonces, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no tomarlo, hacerlo propio y adueñarse de ese sacrificio que cada vez que veamos nuestras debilidades, digamos, tú lo pagaste en la cruz? Cada vez que veamos nuestros defectos, tú lo pagaste en la cruz. Nosotros tenemos que adueñarnos de todas las promesas que Dios puso en su palabra para nosotros. Y esta es una de las más grandes y simples promesas que nunca ponemos por obra en los días de lucha, en los días de prueba, de flaqueza, de debilidad y de infidelidad. Y es muy simple, pero no la ponemos por obra. A veces, en lo más simple, nosotros erramos. Y ahí entra el enemigo. Y ahí nos debilita, y ahí nosotros caemos, y ahí nos apartamos. Y dejamos de buscar. Solo por no poner por obra una simple promesa que Dios puso en esta palabra que yo le quería compartir. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le dije Efesios 4:13, ¿no? Sí. Porque era... todo lo puedo en Cristo. ¿Y por qué no es? Seguro. Filipenses 4:13. Ah, Filipenses era 4:13. Claro, yo le dije Efesios, ¿verdad? Bueno, ¿ven? Los errores son humanos, pero eso lo pagó la cruz de Cristo. Es hermoso lo que Dios hace. Es hermoso. Y es simple, pero es así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no acudo a lo que Cristo hizo por mí, no voy a poder con todo. Si yo no hago ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por mí, si no me adueño de eso, no voy a poder. Porque Él lo hizo por mí, todo lo puedo en Él. Hay otra promesa que va de la mano con esto, que el Señor Jesucristo de boca de Él salió, que dice,
no os preocupéis por el mundo porque yo he vencido al mundo. Dándonos a entender que en su victoria estamos nosotros. Entonces, tenemos que adueñarnos de esa victoria, tenemos que ponerla por obra y no flaquear cuando vemos nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestros errores, nuestras faltas, sino apuradamente, desesperadamente ir a la cruz, porque ahí Cristo la pagó, porque ahí Cristo me da la posibilidad de poder hacer todas las cosas. Ahí vamos a ver puesta por obra esta palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ¿dónde usted tiene la victoria? ¿En sus manos? Usted no tiene la victoria en sus manos, nunca la tuvo. Siempre vivió en derrota hasta que lo conoció a Él. Él murió en la cruz para que nosotros vivamos de victoria en victoria, dice la palabra. Entonces, ¿por qué no nos adueñamos de esa palabra? ¿Por qué no la ponemos por obra? ¿Por qué no se la remarcamos al enemigo cuando viene a resaltarnos nuestras debilidades? ¿Por qué no se la enfrostramos así en la cara? Porque Cristo no murió por él. Cristo murió por nosotros. La cruz de Cristo nos hace victoriosos a nosotros. La cruz de Cristo nos va perfeccionando a nosotros, nos va levantando, nos puso por esperanza viva su sangre para poder tener una relación personal con Dios, para poder estar todos los días cara a cara con el Altísimo y decirle: Señor, ayúdame con esto, y Dios pone su mano y las cosas se hacen. Pero nosotros somos los que no acudimos a sus promesas, a sus palabras, y no vemos cómo se pone en valor. Pero Señor, y si no la pones por obra, cabezón, siempre tenés que depender de mí. Yo te di todo, pero nunca lo usás. Es como decía mi hermano Emma: somos el hijo pródigo, pero somos el hermano del hijo pródigo, porque no usamos las riquezas del reino de Dios. Y estas son las riquezas, las que Cristo pagó en la cruz, para que nosotros seamos santificados, perfeccionados y levantados en el día de la lucha, para que nosotros seamos una vez más restaurados como esta noche en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Pero no hace falta solamente venir a la iglesia para ser restaurado. Hace falta arrodillarse en la intimidad, en el corazón, reconociendo lo que Cristo hizo en la cruz y diciendo: Señor, todo lo puedo en ti, por eso vengo a ti. Todo lo puedo en Cristo, por eso vengo a ti, Señor, vengo a tu cruz, porque tú eres mi única esperanza, tú eres la única manera que yo tengo de poder hacer todas las cosas, porque yo solo nunca he podido. Pero tú pagaste un precio carísimo para que yo pueda tener esta posibilidad de superar todas las pruebas, las luchas, de mantenerme firme, de mantenerme fiel a pesar de mis debilidades, de mis errores. Tu cruz, tu sangre, tu sacrificio, tus palabras son las que me fortalecen. Por eso yo lo tengo y siempre y jamás quisiera olvidarme de esto, porque temeroso soy de Dios de quitar esto de mi corazón. Él es y siempre va a ser mi más grande héroe, por lo que Él hizo en la cruz, porque me dejó las puertas de los cielos abiertas, porque me dejó todas las promesas escritas sobre mi cabeza, no solo sobre mí, sobre mi linaje, sobre mi familia, sobre mis hermanos. Solo hace falta adueñarse de ellas. Esto es mío, esto es mío. Cristo murió en la cruz por mí. Esto es mío, esto es mío. Y cuando venga el enemigo, usted va a tener tantos recursos, tantas herramientas, tantas cosas en sus manos, que usted verá que sus debilidades, sus errores son así de chiquitos. Porque enormes son las promesas de Dios. Amén. Amén. Yo le quería compartir esta palabra, hermanos, pero obviamente no porque yo se la dé, sino porque a Él le pertenece. Toda la gloria es de Dios. Toda la honra es para Él, porque Él es el que hizo esto posible.
El Señor Jesucristo, hoy cuando yo salía del trabajo, yo le decía, Señor, vos viste, yo he pecado, he hablado mal, he sido esto. Y Dios me mostraba el amor que Él había puesto en la cruz para que yo pueda superar todas estas cosas. Entonces, ¿por qué yo tendría por demás mis debilidades, mis caídas a la cruz de Cristo? La cruz de Cristo supera todas las cosas. Lo que Él hizo en la cruz le da a usted la posibilidad de poder hacer todas las cosas. Porque, hermano, usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Es una promesa, pero debe adueñarse, debe ponerla por obra. Deben acercarse al trono de la gracia con un corazón humillado, reconociendo todas estas cosas, pero sin juzgarse, porque usted Dios no lo juzga. A usted Dios le dio la solución, la salvación. A usted Dios le dio la sangre del Señor Jesucristo, el sacrificio en la cruz. A usted Dios le dio el Espíritu Santo para que usted pueda hacer todas las cosas. Aduéñese de todas estas cosas. Haga la suya. Dependa de ellas. Viva en la total esperanza que fue la muerte del Señor Jesucristo. Porque con esa esperanza el Señor Jesucristo murió en la cruz, con la esperanza de que usted sea victorioso en todas las cosas. De que usted tenga los cielos abiertos. De que usted tenga una relación íntima y personal con el Espíritu Santo. Y van a ver cómo la palabra de Dios, porque en estos días yo vengo viendo, más allá de las luchas y las pruebas, vengo viendo que la palabra de Dios es verdad. Cuando dice, estas señales os perseguirán, verán milagros, verán prodigios, verán sanidades. Y yo lo he visto, hermano. He visto cómo Dios sanaba un alma y se la llevaba en su presencia, en su misericordia. Y más allá de las luchas y de mis debilidades, yo estaba viendo lo que la cruz de Cristo había pagado para una mujer que durante toda su vida ni siquiera lo conoció, pero en el momento en que lo reconoció, Dios la salvó. Gloria a Dios. Entonces, qué más grande milagro fue ese para mí poder presenciar eso. Mis debilidades son chiquitajes. Mis faltas, mis errores, todo lo malo que hago es así de chiquitito a comparación a la cruz de Cristo. No tengamos por vana la cruz de Cristo, dice la palabra. Entonces yo le quería compartir esto en sus pensamientos, en su corazón. Ténganla como la más grande obra, la herramienta más poderosa que Dios les dio en sus manos, en su corazón. Porque un corazón humillado y constricto, Él no lo rechaza. Y lo hemos visto hoy. Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él ya nos estaba esperando con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, con el corazón listo. Usemos esas herramientas. Usemos esas cosas para nosotros. No las dejemos en un costado. Pongámonos en primera fila. Son las herramientas más poderosas que Dios nos dio. Es el amor, es su misericordia, es su gracia. Si no las ponemos por obra, estamos teniendo por vana la cruz de Cristo. Por eso necesitamos acudir a Él siempre. Pero aduéñense de todas estas cosas. Son para usted. Dios lo hizo para usted, Dios lo hizo para ustedes. Dios lo hizo para mí. Yo lo vivo todos los días. Ya no pregunto más por qué me amas tanto. Ahora simplemente digo, gracias Señor por tu amor, porque lo veo todos los días. Yo le doy gracias a Dios por poder darme la oportunidad, gracias a los pastores por darme la oportunidad de poder compartirles esta palabra.